Pues respecto al texto de las selfies y de Gómez Cruz, tenemos estas preguntas aquí planteadas, ¿no? ¿Qué concepto de sujeto cuerpo subyace a cada una de estas propuestas académicas, a la de Lugones y a la de Gómez Cruz? Y problematizar un poco ambas, ¿no? ¿Cómo impacta dicha concepción en los hallazgos que él hace? A pesar de que él tiene toda discute con la parte crítica sobre esta parte de la biopolítica desde Foucault y demás, parece ser que los hallazgos son más bien como hablan del empoderamiento de las mujeres, ¿no? En la práctica, que era algo que nos decía ayer Alejandro, ¿no? Que también esta parte de las prácticas. Y, y bueno, ¿cómo podríamos nosotros aproximarnos en nuestra investigación, en este trabajo de laboratorio, a la selfie desde la colonialidad de género? No sé si quisieran platicar sobre esto. ¿Quién quiere tomar la palabra? Creo Hola, que no sé. toque como alumnos, ¿no? O sea, a ver, elige a alguien. Ajá. Yo creo que sí, pero si quieres entonces quitamos la presentación para verles a todos. No sé, a lo mejor Majo. Ah, sí, ¿qué era? Sí, es ¿tuviste chance de leer los dos textos? Bueno, hace rato leí un poco del de colonialidad de género, Ujú. pero, bueno, y también le di una revisada al de selfies, el de Ok. Toller, y, Ujú. y ya eso es lo que leí. Ok, ¿qué concepto de sujeto-cuerpo, si quieres contestar y si no alguien más, observan en cada una de ellas? A ver, si quieres, dado que no estuviste ayer, para que no agarrate así en curva, creí que eras Majo, la otra Majo, que se llaman igual. Alejandro, a lo mejor Alex Galindo, que nos eche la mano para arrancar. Perdón, si me repites la pregunta porque no la Ajá, escuché al inicio. ¿Sí? ¿cuáles serían los dos conceptos de sujeto que plantean, por un lado, Lugones, versus o en contraste con el de la selfie, el que yo puse de la selfie de Gómez Cruz, con los hallazgos que tiene? Porque hay una clara diferencia del sujeto, de cómo concibe al sujeto en uno y otro, al ser humano, pues. Sí, claro. De hecho, por aquí tengo el textito, lo estaba leyendo en la mañana y lo subrayé así como textualmente, porque Gómez Cruz lo pone ahí casi en forma de cita, ¿no? Pero, bueno, al menos Gómez Cruz dice que ellos consideran al cuerpo como una construcción social donde se reúnen los valores y las imágenes de la experiencia del cuerpo. O sea, el cuerpo no es una cosa ya dada, sino es una cosa que se va dando a través de las imágenes que lo constituyen. En el de colonialismo, bueno, lo que yo voy entendiendo más bien es que la corporalidad ya está cruzada sobre todo por la raza, ¿no? O más bien la diferencia entre lo colonial, digamos, lo europeo, lo blanco, y lo no europeo, lo no blanco. Se define por lo no blanco, más bien por lo no europeo. No sé si más o menos en ese sentido lo trabajaríamos, o si no le No, o voy sea, dando el punto. ahorita lo vamos como, no te preocupes, lo vamos tejiendo entre todos. Victorino y luego Nelly. Bueno, yo distingo que en el primer texto de Lugones estamos hablando de una relación sujeto-objeto, donde el cuerpo es el objeto, y, o sea, hay una clara diferencia, o sea, se diferencia el onto y el sujeto que conoce al objeto que quiere conocer, ¿no? Y en lo de la selfie, el mismo sujeto se convierte en objeto, dado que la imagen que se genera de él es el resultado de la objetivación del mismo sujeto, ¿no? O sea, en la primera, en este caso, el sujeto objetiviza a partir de la interseccionalidad del género, la etnia y todos estos elementos, ¿no? Y en la segunda, el mismo sujeto se convierte en imagen, o sea, se objetiviza él mismo, ¿no? Al encontrar su subjetividad en esa imagen. Yo sí Que en el de Gómez Cruz, él se objetiviza a sí mismo.
¿Sí? Sí, porque ¿Algo la así? imagen es el medio de subjetividad, ¿no? Que utiliza el individuo para devenir sujeto, y entonces la imagen como objeto es él mismo, ¿no? Ok, ok, muchas gracias, interesantísimo. Nelly. Gracias, Connie. Pues en mi lectura considero que para Lugones el cuerpo, específicamente de la mujer, corresponde o su valor se enmarca en su utilidad, en para qué sirve, mientras que para Gómez Cruz el cuerpo se vuelve una materia de consumo para quien lo ve. Entonces creo que estas son las diferencias que yo leo en las dos conversaciones. Ok, muchas gracias. Mariana, ¿tú qué observas? ¿Qué concepción de sujeto, de persona, está detrás de la investigación de Gómez Cruz y de lo que ves en la postura de Colonial? Gracias. Pues creo que en general tengo una opinión muy similar a la de Nelly. Solo me gustaría agregar que en el texto de la selfie me puedo identificar mucho más porque la siento mucho más apegada a la corriente de la generación Z en la que estoy. Habla mucho de cómo se ve el cuerpo a través de redes sociales y me quedo mucho con una frase que, bueno, habla del empoderamiento y es algo que ahorita se toca mucho de, es que soy una mujer empoderada y por eso subo las fotos como quiera. Y eso en parte lo entiendo, pero habla mucho de la diferencia de ser empoderada o estar empoderada. Entonces creo que habla del cuerpo de una manera en la que se puede transmitir un mensaje, pero tenemos que tener cuidado, por así decirlo, si estamos transmitiendo un mensaje porque lo queremos o porque es lo que queremos que las demás personas lean. Ujú. Muy bien. No sé si, a ver, Carlos, quisiera escucharte. Bueno, ambos textos los leí un poco superficiales porque he tenido un buen de cosas que hacer, pero sí, entendí que en el de selfie es como la cosificación de nuestro cuerpo para expresar o también como objeto de un consumo externo, ¿no? Y del otro texto sí es como más el cuerpo y lo que eres, o sea, como todas esas interseccionalidades que te van como haciendo tu cuerpo, tu sujeto. Eso fue la Muy diferencia bien. que entendí. Ok, no sé, María José Vázquez de la Mora. Perdón que llegué un poquito tarde, oigan. Qué gusto verles. Fíjense que hoy, o sea, bueno, me leí los textos para ayer, pero entonces me quedé pensando muchas cosas y ¿saben qué hice hoy por primera vez en, creo que 4 años que tengo Instagram? Subí un selfie y me dio, o sea, lo pensé en la mañana, o sea, en la mañana dije voy a subir un selfie porque, ¿no? O sea, vamos a subir un selfie, vamos a ver qué pasa. Oigan, me costó un buen de trabajo. O sea, no tomarme el selfie, o sea, porque además el selfie fue o sea, me la tomé así en un segundo, dije, da igual la foto, ¿no? Me costó mucho trabajo porque de pronto me empecé a cuestionar como, ¿le pongo un filtro, no le pongo un filtro? ¿Dónde lo subo? ¿Lo subo en stories? ¿Lo subo ya saben, en la parte de las fotos? ¿Qué significa cada uno? Y entonces me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta al leer el texto, al tener esta práctica. Es decir, creo que cuando yo leí el paper, me parece que es del 2010, ¿no? O del 2011 o 15. Como 14, 15, sí. Sí, bueno, cuando lo leí, me quedé bastante, es decir, como que lo leí y dije, está súper interesante, me gustó mucho también, ¿no? Retomando lo que decía Mariana, ¿no? Sobre lo que dice de las mujeres y cómo sobre esto podría parecer una práctica de empoderamiento que, bueno, hay que cuestionar, ¿no? Pero pensaba, bueno, pero ya ha avanzado mucho la propia plataforma, ¿no? Y sin embargo, me costó trabajo por la propia práctica que tengo yo normalmente en esta red social, en donde no comparto jamás salgo yo en mis fotos, jamás, ¿no? Y no sé si es una cuestión que me atraviesa solo a mí, si es una cuestión de edad, no tengo ni idea, pero de entrada ya hay una categoría, ¿no? ¿Quién sube muchas fotos, quién no sube? Yo nunca me muestro a mí misma. 2, la propia estética que tiene Instagram de si lo pones en tu feed o lo pones en stories también tiene mucho que ver, porque si lo pones en stories desaparece a las 24 horas, pero también las reacciones son privadas y es impresionante la cantidad de reacciones que he tenido con un selfie que me tomé. O sea, es que no lo puedo explicar, o sea, esto se los enseño. Entonces, ha sido muy interesante. O sea, les estoy echando un rollazo personal porque creo que cuando leí el texto me pareció que iba a tener cosas que sentía que estaban desactualizadas y sin embargo, al hacer la práctica me pareció que no lo fue. Es decir, sí veo cómo, con base en lo que platicábamos ayer de lo interseccional, ¿no? Y de los diferentes como espacios que atravesamos y que consideramos,
eso me cuestionan, por lo menos a mí me cuesta trabajo el momento de ejercerlo como práctica. Entonces, bueno, quería venir a contarles eso. Y que el texto me encantó, me pareció maravilloso, y sumado también a lo de la cultura digital del otro, ¿no? Que me parece que nos pone más a tono de lo que sucede en estos espacios en los que pareciera que cualquiera puede publicar, pero ahí recordándonos que ese cualquiera también pasa por un montón de clasificaciones, ¿no? Desde la brecha digital hasta quién tiene acceso a esto, hasta quién tiene los códigos para comunicarlos, y bueno, me di cuenta que a mí me faltan un montón de códigos. Ya, eso pensé. Gracias. Yo quisiera, voy a hacer un comentario y seguimos dando la vuelta. Y les platico también por qué hago esa pregunta, que tiene que ver también con mi lectura, ¿no? Pensando justo que la selfie es una práctica, como dice Alex, y que de cierta manera lo que encuentra Gómez Cruz es lo que las mujeres le dicen en el proceso de la práctica. Es decir, a lo mejor él se esperaba que con todos estos textos y la discusión que él hace del estado de la cuestión, pues que iba a ser como muy evidente como la biopolítica de la belleza y no sé qué. Y entonces lo que va encontrando en la práctica, pues es un aparente empoderamiento, o como lo entendí yo así, díganme ustedes si lo entendieron ustedes, como una especie de sensación de control, ¿no? Una sensación de control que es más bien como más placentero que no placentero, ¿no? Y entonces en esos términos le llama empoderamiento. Sin embargo, yo después de leer el texto de Lugones, a mí me entran muchas sospechas, por supuesto que no de la investigación de él, o sea, por supuesto que el proceso está muy claro, el método está muy claro, sino desde la óptica que nos puede regalar la mirada de Colonial. O sea, ¿qué podríamos ver incluso desde la misma plataforma, desde las mismas plataformas? Y creo que a final de cuentas, aunque hay una discusión sobre los contraargumentos de la biopolítica, etcétera, nunca se desmonta que ellas están aspirando a la norma. O sea, que el empoderamiento está en función, creo, de esa norma, pues, ¿no? O sea, es decir, les voy a poner en estos términos, digan, si yo lo leí mal, ¿verdad? Pero eso es lo que yo entendí. Es como cuando me pongo a dieta, ¿no? Y entonces me voy tomando fotografías, no lo he hecho nunca, pero no me las tomo, pero tomo un cuadernito, ¿no? O sea, recuerdo cuando es como, o cuando corres, por ejemplo, yo una época fui corredora, y entonces, sientes control porque sientes que tú puedes controlar tu cuerpo. Es decir, si yo corría hoy a tantos kilómetros, digo, tanta velocidad, 10 kilómetros, y me propuse el día de mañana hacer menos de una hora en 10K, y lo lograba, no, o sea, olvídense. En esa época subía que muchas selfies, ahora que me acuerdo, ¿no? Pero la norma no cambia. O sea, yo no soy un sujeto, en ese momento yo no era un sujeto que corría maratones. O sea, esta es la norma. No es, en términos de habilidad, es algo que se presume, pues. No sé si me estoy explicando. Entonces, creo que no se está desmontando. O sea, lo que quiero decir, el concepto de ser humano, que yo lo veo en los dos, es que en este paper de la selfie, montado en la cultura digital, la concepción del ser humano es un ser humano individualista, competitivo, que está en un juego capitalista, y que parte de la competencia también va a ser su propio cuerpo. Eso es lo que yo veo como concepción del ser humano, ¿no? Y que las plataformas sociodigitales, pues eso lo exacerban y demás. Y por supuesto que hay un sentimiento de control siempre y cuando te pareces a la norma, pues, o te vas pareciendo a la norma. No lo sé si tu cuerpo fuera un cuerpo distinto, no normativo, si habría el mismo sensación de control. Igual lo habría que hacer otra investigación para ello. Desde la óptica de Lugones, yo vería con mucha sospecha, pues, porque el empoderamiento incluso, o si la liberación de la mujer es esa. O sea, eso sería porque la óptica de Lugones, ahí denme un segundito que me están marcando, ya. La óptica de Lugones sería que el ser humano, la respuesta, es un ser humano, lo que veíamos ayer y que coincidíamos todos, ligado a la comunidad, no individualizado, y por lo tanto que no establece jerarquías. Entonces, ¿cómo primero, siquiera si es posible, desde la óptica de Colonial, aunque tú llevaras las computadoras y el Instagram y todas las mujeres de cosmovisión indígena, desde una cosmovisión de esta naturaleza Colonial, si esto tendría siquiera sentido? Es probable que no, porque para empezar, las cuentas son individuales. Vamos a ver la arquitectura de Instagram. Son cuentas individuales, quién te sigue y quién me sigue, o sea, es decir,
es la lógica de la modernidad. Entonces, eso es lo que yo veía como de las dos cosas de ser humano, y desde ahí, punto, me preguntaba si eso es liberación. Ahora bien, y ya cierro ahorita, ¿eh? Solo quiero como provocar, ¿no? Bueno, ya les dije lo de la lógica. Ay, perdón, hasta se me fue por estar diciendo la anotación. Ay, era otra. Bueno, ya se me fue la onda. Se me fue la onda. ¿Quién quiere la palabra? Y regreso. Tú, vale, Alejandro. Bueno, ahí en esta parte del aparente empoderamiento, me recuerdo mucho en una parte de mi tesis donde yo hablaba de los efectos, digamos, los filtros que se aplican, la calidad de la cámara, el asunto que tiene que ver con las características y las posibilidades de la tecnología, del aparato en sí, a la persona las reconoce como si fueran suyas, no del aparato. O sea, como yo soy el que aplica el filtro y yo soy quien lo elige y quien lo posa, el efecto que produce el dispositivo en mí, yo lo produzco, no el dispositivo. O sea, reconocer que hay una programación, que hay alguien que diseñó el filtro, que puso, especificó que si te achica la nariz, te la va a achicar de cierta manera, de cierta forma, ese proceso se olvida. De hecho, es un asunto como de apropiación del dispositivo en el que yo me vuelvo la imagen porque yo poseo al dispositivo y porque el dispositivo hace lo que yo le diga. Entonces, si yo poso, pues sí soy, ¿no? Y si yo pongo el filtro, pues es que sí soy esa imagen. O sea, mi cuerpo sí es ese porque mi cuerpo es el que toca la pantalla, quien decide el filtro, quien lo aplica, quien lo comparte. A mí me pareció muy interesante eso porque no hay esta conciencia, ¿no? del software, digamos, o es más, del hardware. Por ejemplo, muchas de las chicas no tenían ningún conocimiento sobre fotografía, sobre óptica, por ejemplo, cómo la distorsión de los lentes cambia la perspectiva de la imagen, ¿no? Entonces, ellas decían, pues es que si yo pongo la cámara arriba, ¿no? Vaya, no, obviamente pocas personas pueden explicar el proceso de la física de la luz que produce que si lo pones desde arriba, la parte más lejana del cuerpo se ve más chica, ¿no? Entonces, al ponerlo hacia arriba, pues la panza, las caderas se hacen más delgadas y entonces ese efecto de que produce el lente y el formato de la fotografía del dispositivo pasa desapercibido con que es responsabilidad del aparato y pasa a ser responsabilidad mía, que yo decido ponerlo en ese lugar. Ese juego ahí como de quién tiene el poder de aplicar el filtro es algo que a mí me pareció muy, muy interesante porque, o sea, si no hay una conciencia, digamos, de la normativa social, digamos, en el mundo real, menos hay una conciencia de la normativa de la escritura del software que produce el efecto. Entonces, ese es como no sé, deberíamos todos de aprender a programar, ¿no? Para saber cómo se construyen estas cosas. Muchas gracias, Ale. No sé si seguía Majo o Mariana o no sé quién sigue. A ver. Sigue Mariana, me parece, ¿eh? Mariana. A ver, pues bueno, es que mi punto está medio confuso, así que espero que tenga sentido. Ahorita que Connie está hablando de si es liberación del cuerpo de la mujer o consumo, a mí este tema me causa mucho conflicto en lo particular, porque entiendo que bajo los estándares de la sociedad muchas mujeres subimos fotos y ahí sí es como para consumo, pero luego están estas tendencias que hacen las mujeres de los cuerpos reales y suben fotos así tal y como soy, sin filtros, no sé si tengo granitos, estrías. Entonces en esta parte tal vez entraría un poco la liberación de no tienes que seguir los estándares para poder apreciar tu cuerpo, para querer tu cuerpo. Y creo que es un conflicto que hay mucho en redes sociales, porque llega un punto en el que no sé si estoy subiendo mis fotos sin filtro para que las personas digan, wow, esta chica se ama sin filtro, o simplemente, o si lo estoy haciendo con la creencia de que estoy aportando. Es un debate que he tenido con muchas amigas que pues igual son usuarias constantes de estas redes sociales y que tengo internamente, porque en alguna parte es algo empático que hacen muchas personas
de así como tú tienes un cuerpo con esta forma, yo igual, y sí ayuda, sí, en lo personal me he sentido comprendida, así, ay, mira, igual tiene tal cosa en el cuerpo que pensé que tal vez solo yo tenía, lo cual es un poco tonto porque pues sabemos muchos seres humanos, ¿no? Algún cuerpo tiene que coincidir. Pero igual está esta parte de lo estoy haciendo por empatía o lo estoy haciendo por... Sí, no sé. Me causa mucho conflicto este tema, es un conflicto muy interno. Muchas gracias, muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Todos estamos pensando, ¿por qué lo hacemos y desde dónde? No sé, quienes tengan, todos tienen la mano porque van a participar o algunas porque se quedaron, nada más para saber, ¿no? Tú sí vas a participar. ¿Quién sigue? Entonces ayúdenme ustedes porque ya no supe quién seguía. Nelly. Creo que sí. Okay. Gracias, Majo, porque yo dije, no sé si va Majo, si voy yo. Pues hablando regresando a lo que platicaban de los filtros, me parece muy interesante que el diseñador o el que emite el filtro, que es Instagram o sus diseñadores o quien sea, no hay filtros que te hagan más moreno o más chaparro o con una nariz más grande o con un afro. Y si los hay, son chistes. Entonces, creo que eso es como súper importante y que no nos damos cuenta que de lo que platicaban de que hacemos esto como propio, ¿no? Y este proceso mental está impresionante. Y otra cosa es que te dan la ilusión de que tú eliges, ¿no? Es como cuando te dicen, ¿en qué silla te quieres sentar? ¿En la verde o en la azul? Y pues tú ni te querías sentar, ¿no? Pero ya te están induciendo a eso. Entonces, lo mismo con los filtros, ¿no? Tienes la opción de este y este y este y este, y pues solo es una ilusión que el programador lanza y que pues todo está pensado justamente para el consumo, o sea, porque la idea es que tú regreses a Instagram, o sea, en cuanto tú regresas a Instagram, con la intención que sea, ya lo estás consumiendo. Entonces, de lo que decía Mariana, ¿no? Igual y los cuerpos positivos de sí, a mí me encanta esa tendencia, pero me hace volver a abrir la aplicación. Entonces, eso ya es, desde mi punto de vista, ya es que Instagram está promoviendo. Te voy a poner a ti, Mariana, y a ti, Nelly, que les gusta este contenido, cuerpos positivos, porque sé que a través de eso van a regresar a abrir la aplicación. Entonces creo que es el mismo sistema, solo que está dirigido hacia otro público. En lugar de dirigírselo a los hombres que le dan like a, no sé, a las Kardashian, así, ahora lo dirige hacia las mujeres que buscan cuerpos positivos, cuerpos normales, etc. Entonces ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Majo y luego Carlos. Qué interesante lo que dices, Nelly, porque sí, totalmente. O sea, el algoritmo, además, a ver, no hay que olvidar que Instagram además es de Facebook, ¿no? Entonces, creo que algo que pienso ahorita escuchándoles también tiene que ver, por supuesto, con lo de los filtros, y ahorita lo dijiste tú, Nelly, o Mariana, ya no recuerdo quién lo dijo, ¿no? Hace rato que yo me cuestionaba si subir el selfie o no subir el selfie. Es que no saben el trabajo que me costó, pero es porque yo soy una rara, ¿no? Pero, o sea, estaba así de la subo, no la subo, ¿qué hago? No sé qué. Y entonces, viendo los filtros que le puedes poner, o sea, de verdad me fijé en que no fuera un filtro que blanqueara. Y no hay un solo filtro que no blanquee. Hay uno que es como sepia, que como que modifica todo, ¿no? Y hay uno que es de blanco y negro. Pero el tema del blanqueamiento como automático está bien cañón, ¿eh? Porque yo no sé cuántas personas lo cuestionan o lo cuestionamos, no lo sé. O sea, fue... ¿no? Por otro lado, hablando de los cuerpos que decía Connie, ¿no? Como de estos cuerpos posibles, este como registro del cuerpo, y hablando también de estos movimientos como de body positive y tal, me he encontrado últimamente en Instagram comunidades que no solamente van a mostrar el cuerpo sin filtros, que ese es uno, sino también otro en donde muestran cuerpos diversos, pero solo ciertos cuerpos diversos. Por ejemplo, cuerpos gordos, y así se llaman, ¿no? Las páginas, o sea, las comunidades. Hay una chica que empecé a seguir hace muy poquito, que me encantaba su discurso porque además lo hace con muchísimo humor, ¿no? Y entonces ella tiene, no me acuerdo cómo se llama la página, ahorita se las pongo en el chat,
pero hace como parodias, ¿no? Y entonces ella es como una oficina a la que le hablan las otras personas para quejarse de los cuerpos gordos. Y entonces ella es como la oficina de quejas y entonces hace una parodia y tal, ¿no? Y entonces parece que está muy empoderada y parece que está muy en control de eso, pero de pronto hace lives y me sorprendió muchísimo que el otro día hizo un live y entonces se conecta y en lo que está esperando que se conecten los demás les dice, ¿no? A quienes están ahí observando. Perdón, normalmente no me pongo filtros, pero hoy sí porque lo necesito. Ya es una práctica como que nos escudamos detrás y ella está en un movimiento que está impulsando la visibilización de otros cuerpos, tal, ¿no? Esa es una. La otra es, yo no he visto, por ejemplo, no quiere decir que no hayan, pero yo no he visto, por ejemplo, todavía cuestiones de cuerpos diversos en cuanto a la discapacidad. Sí, en cuanto a la diversidad sexual, y me parece genial, ¿eh? Pero en cuanto, por ejemplo, a discapacidad, o sea, creo que hay mucho como ableism, ¿no? O sea, como de dónde vemos los cuerpos distintos, no, no los veo. Y seguramente hay, no quiere decir que porque yo no los vea no existan, pero esa es otra, ¿no? O sea, cuando hablamos de normalizar y hablamos de categorías de normalización, pues entonces ya nos empezamos a meter como en otra cosa. Y por último, algo que yo pensaba también leyendo el artículo de Gómez Cruz, y por eso sentía que estaba como un poco desactualizado, es porque, y evidentemente esto no es culpa de él, sino porque no estaba la pandemia cuando él escribió este paper, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasó, pero creo que hay una cosa que podríamos sumar como con la estética de Zoom o con la estética de la pantalla constante. Es decir, algo que a mí me costaba muchísimo trabajo de Zoom al principio cuando explotó la pandemia y el mundo, es que tenía que verme a mí misma. O sea, estaba en una reunión y tener que verme a mí misma, digo, ahorita ya lo domino, ¿no? Pero me costaba un montón de trabajo, ¿saben? O sea, era como raro, como el constante verme mientras te veo, mientras me ves, que esa es como otra forma de voltearlo, porque es como si fuera, siento que vivimos en la selfie constante, ¿no? Y entonces, ¿qué muestro, qué no muestro? ¿Qué partes de mi casa muestro? Esta es mucho más interesante, creo, o sea, no sé, creo que ahí habría como otra capa que ver, ¿no? Evidentemente Zoom no es una red social y tiene como otras categorías y eso, pero cuando compartimos videos, pues creo que ya habría también como temas de, no sé, o sea, creo que es otra forma o otra pantalla que le estamos sumando a nuestra vida diaria, quienes nos conectamos a Zoom, porque no todo el mundo se conecta a Zoom para esto. En fin, esas son ideas que me quedó Gracias, a partir de Marta. escucharles. Carlos y luego Hugo. Sí, bueno, hablando como de lo de la programación de redes sociales, bueno, más bien, de la programación como de softwares y así, yo leí una noticia que, bueno, no tiene que ver como con las redes sociales, pero sí es de la creación de un software, que los coches autónomos, por ejemplo, tienen más probabilidad de atropellar a una persona negra que a una persona blanca. Que según, que es porque las cámaras no logran identificar bien como la luz de la persona, no sé qué, y que al final es más probable que la atropelle, según. Pero pues eso también, o sea, como lo traslado, realmente es porque no se pueda físicamente que una cámara lo reconozca, o porque no quiere la persona que lo está programando como inconscientemente o sistemáticamente lo está haciendo con un fin. Y de la misma manera puedo pensar como en lo que sucede en las redes sociales, ¿no? No me acuerdo si era un celular de Samsung o un celular de Motorola, pero que las selfies tenían filtro, o sea, de la cámara normal, no de una red social, sino simplemente la cámara frontal tenían filtro. Sí o sí, era con filtro. Y te hacía como la piel más, o sea, más suave, más blanca y no había manera de poder quitar ese filtro de la cámara frontal. Y regresando como a este supuesto control que tenemos de qué filtros aplicar o qué herramientas de edición hacer para, no sé, para movernos la nariz, para hacernos más anchos los labios o lo que sea, ¿no? Que eso eso le da a las personas como esa sensación de tengo el control de cómo quiero que mi cara, que mi cuerpo se vea, o más bien cómo quiero que la gente lo vea, y si tengo el control me siento bien. Y eso solamente lo puedo lograr cuando tengo el control. O sea, en persona pues es como muy difícil, o sea, es prácticamente imposible. Nada más ahí lo que puedo controlar es cómo yo me comporto, cuáles son mis ademanes o mis gestos, lo que sea, pero al final de cuentas vamos a regresar a lo mismo, a utilizar, a querer comprar ese celular que tiene ese filtro sí o sí, que me va a hacer ver mejor, y que la gente va a aceptarme más por verme de esa manera y voy a sentirme bien y voy a regresar como nuevamente a eso. Y yo, o sea, igual yo pienso que, por ejemplo, no se me haría descabellado que tanto una red social como otra empresa hagan, ¿cómo se dice? Enlaces pues sí, enlaces con el fin de que, no sé, un filtro lo está haciendo
no sabemos, ¿no? Pero lo está haciendo una empresa de cirugía plástica. Y entonces, si le estás haciendo que la gente constantemente pueda verse la nariz como quiere que se la vea, pues al final va a decir como, bueno, sí puedo tener el control de esto en persona haciéndome una cirugía plástica. O sea, y seguimos reproduciendo como todos estos cambios en nuestra apariencia, pero ¿por qué? Y si realmente es como que nosotros lo estamos decidiendo o que tanto lo estamos viendo, tanto estamos usando como ese filtro automático que nos damos cuenta que al final nos están metiendo la idea de esta manera me veo mejor, tengo que hacer algo para finalmente verme siempre así. Claro, y junto con eso está la publicity de la crema blanqueadora o la crema reductora o la que quita las arruguitas. O sea, está bien perverso. Muchas gracias, Carlos. Hugo. Pues nada, me gusta mucho que sacaran el tema precisamente de la gente que está detrás de, digamos, detrás de el telón, ¿no? Que son por un lado los dispositivos, por otro lado los programadores, quienes son un pequeño grupo demográfico, que son el pequeño grupo demográfico que diseña toda la experiencia en la nube y que lo manda a manufacturar a países como India y demás, pero realmente quien diseña es este pequeño grupo demográfico, en primera, hombres, porque la programación cuando se desarrolla eran habilidades de mujeres al inicio. Sin embargo, era porque, y tengo la teoría, eso no está comprobado, de que por eso es software y el otro es hardware, porque el hardware era como más de hombres y el software era algo que hacían las mujeres, ¿no? Después, cuando viene Steve Jobs con Apple y con toda esta publicidad y demás, se queda como muy en la sociedad el mensaje de que era una cosa de hombres y demás, y el desarrollo de tecnología se queda estrictamente en el ramo de hombres, o no estrictamente, pero grandemente influenciado, ¿no? Hay como existen, ¿cómo se llama? Instituciones hoy en día como laboratorial, donde está estudiando mi novia, que son súper interesantes, que precisamente se encargan de transferir este conocimiento tecnológico exclusivamente a mujeres, ¿no? Pero bueno, ese es un punto, que el grupo demográfico que diseña es, para empezar, hombres, después gente blanca, ¿no? Entonces, con este gran bias que ya tienen ellos, independientemente de que intenten incentivar el consumo, que definitivamente es un factor, este otro bias que ya tienen por ser este grupo demográfico, yo creo que da como también gran impacto a cómo nos relacionamos con estas redes y a los que ellos promueven, ¿no? Los grupos de UXers y demás, que son los que hacen que nosotros tratemos de pasar más tiempo y generan estos entornos de consumo, son los que dirigen, digamos, esta experiencia y con el bias, ¿no? De qué es lo que tiene que ser bello, qué sí es bello, qué no es bello, porque etcétera, etcétera. Y también lo de los dispositivos me hace súper interesante, ¿no? La saturación, la óptica de los lentes, la saturación de color de cada uno de los dispositivos es bien distinta. Y por algo es que iPhone lo único que hacía en sus mejoras, en sus actualizaciones, era mejorar la cámara. Digo, no es casualidad. Y pues ya, esa es como mi contribución nada más. Y todo lo que están sacando tiene un buen que ver también con el otro proyecto. Me da mucho gusto que se haya tocado todo lo del code bias, ¿no? Que es esto de los sesgos cognitivos que se dan precisamente por un buen de factores. Y ya. Sí, muchas gracias. Justamente hace unos minutos que estaba yo con otra reunión con Nelly y platicábamos acerca de la estructura. Yo creo profundamente que si no develamos estas cosas de la estructura, es muy difícil que realmente sean cambios a largo plazo, porque es solamente a nivel de usuarios. Y a nivel de usuarios, probablemente lo más que podemos hacer es estos grupos de los que hablaba María José, ¿no? Que es pues el grupo de los cuerpos gordos que tratan de hackear un poco pero en realidad la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Entonces yo quisiera rescatar un poco de lo que han dicho, pues esta lógica del consumo,
que Carlos, Nelly, y pues creo que varios han hablado de esto, que eso no hay que perderlo de vista porque la lógica del consumo tiene una arquitectura. O sea, hay una arquitectura y que a lo mejor no por eso nos da miedo también subir. O sea, este miedo de María José, que desde ayer nos anunciaba Mariana y que yo también les decía, no, pues yo aunque esté viejita también me da miedo, porque también tiene mucho que ver con las habilidades, ¿qué es lo que vende Instagram? En realidad, ¿qué es lo que vendes cuando subes, ¿no? Mucho de eso es el proyecto europeo, cuerpos funcionales, productivos, ¿no? Bellos, sanos. Entonces, la enfermedad, la discapacidad, los cuerpos no normativos en todos los términos, será como muy difícil o encontrarán, como tú dices, comunidades que entonces a lo mejor pueden ser ciertas resistencias, pero bueno, creo que es parte de lo que yo me preguntaba mientras escuchaba, ¿qué vende Instagram? Pues sabemos que es una empresa, ¿qué vende? ¿No? ¿Cuál es el negocio? Ok, por ahí alguien también decía, ¿cómo quiero que me vean? Y yo preguntaba, creo que fuiste tú, Carlos, ¿quién? ¿A quién nos imaginamos que nos va a ver? O sea, por lo cuando tengo miedo, cuando María José tiene miedo de subir su foto, hay alguien a quienes estás imaginando, a lo mejor no de manera muy consciente, pero sí. Por ejemplo, yo cuando iba a subir la foto me acordaba, o sea, y pues traté de hacer este ejercicio porque estamos en esto, y yo decía, no, pues tú mete todos los de la prepa, ¿no? Clásico que ves a tu compañero de la prepa de la época de, ¿no? Estamos, etcétera. Entonces, ¿quiénes son los que, y por qué, no? Y ahí hay toda una cuestión normativa del cuerpo de la mujer que tiene que ser joven, no importa la edad que tengas, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Y empezaba yo, a lo que hace rato les iba a decir y que se me fue la onda, porque me distraje yo sola, era en estas imágenes que yo les pasaba el día de ayer, para los cuerpos racializados, que ha cambiado con la cultura de los medios, ¿no? Con la mediatización, y para la mujer blanca que ha cambiado, de esta mujer que tiene que ser una ama de casa, llegar virgen al matrimonio, no tener derecho sobre la cuestión reproductiva y no votar. Estoy poniendo así como la historia del siglo XIX, ¿no? Lo que pudiera significar en términos de práctica y por qué le reportaban, yo eso es lo que pensaba, pues a lo mejor le reportaban a Gómez Cruz en la entrevista, porque en cierta manera, pues sí hay una suerte de liberación, pero pensaba mucho en Baudrillard, Mariana y ahí donde estás, Carlos, ¿no? Cuando dice, es una aparente reapropiación del cuerpo, pero no es aparente porque ahora hay un nuevo sistema de control que es el espejo, que no es el espejo, son los likes. O sea, el nuevo sistema de control es la respuesta de esos a los que tememos, ¿no? Para bien y para mal, y lo que digan. Entonces, nos hemos metido, creo yo, en otro laberinto. Ahora, ¿cómo podría ser una arquitectura de Instagram? Nosotros no la vamos a hacer, pero pensándolo, o fotografías que generaran esa disidencia. Pensaba mucho yo en la comunidad, en el tejido que ayer hablaban y en el tejido que no solamente era el telar, sino dijiste las palabras, Majo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fotografías, dado que ahorita no podemos cambiar la arquitectura de Instagram, pero sí podríamos problematizar, porque lo que vamos a hacer es bajar todas nuestras imágenes que tenemos, muchas o pocas, y vamos a hacer dos cosas. Uno, pues verlas, pero también ver cómo se han viralizado las respuestas, esas que nos dan tanto miedo, ¿no? Y qué dicen de la gente que nos ve, pero también qué dicen de la infraestructura y del modelo de vida y de ser humano que nos vende Instagram o que subyace a Instagram. Sí me estoy dando, ¿verdad? Está un poco extraño, ¿verdad? Pero eso es lo importante de hacer para pensar cómo podríamos, porque esa era otra de las preguntas, hackear la resistencia. No ha estado con nosotros por motivos personales nuestra artista, ella va a ver estos videos, pero hubo algo muy bonito que dijo el primer día, cuando ella compartió todo su proyecto de autorretrato del cáncer, cuando ella tuvo este problema de salud. Y ella decía, cuando uno muestra sus imágenes así como son, tienes la posibilidad de que el otro se encuentre a sí mismo en ti. Y a mí me parece que eso genera comunidad. Y pensaba yo, por ejemplo, algo bien tonto, en términos normativos para las mujeres de mi edad, son las canas. Y en la pandemia, de repente muchas mujeres empezaron a dejarse las canas.
Pero entonces, aquella mujer que se atrevió a salir con sus canas y que le valiera, empezó a generar como todo un movimiento de, pues, no, o sea, diferente hacia las canas, hacia tu edad y demás. Entonces, yo también pienso que probablemente también por ahí haya pistas, ¿no? De mostrarnos como somos, ¿no? Probablemente genere, aún con la lógica de Instagram, yo me pregunto, el que los otros se encuentren conmigo y podamos ir generando otras cosas. Más o menos por ahí hago entre un resumen y una reflexión. ¿Quién más quiere participar? Tenemos todavía 15 minutos antes de darle la palabra y bienvenida a Fernando. ¿Ale? Sí, híjole, es que, no sé, después de hacer una tesis de este tema es bien difícil tomarse una selfie sin pensar en cosas. Y una de las cosas que realmente no puedo dejar de pensar es que ni aunque le quite el filtro, ¿no? Aunque tenga la foto así como viene en la aplicación de la cámara, todavía al menos desde ahorita, no puedo yo decir ese soy yo. O sea, hay una parte en la que, digamos, yo perdí la ilusión de que la imagen es representativa total de mí, ¿no? Podría decir, esa es una imagen mía, pero es que ya no puedo decir, no, si yo enseñara una foto mía, ¿no? Que alguien me pidiera mi ID en algún lugar y diga, este soy yo, es que este no soy yo, esta es una foto mía. O sea, desde cómo nombro ese tipo de cosas cambia el asunto, porque yo ya no puedo tomarme una foto y sentir que esa foto es real. Todas las fotos que tomo, vaya, son reales, ¿no? Porque existen. Pero es que no completan, no son una mímesis de mí, son una parte, ¿no? Es una imagen. Pero bueno, eso es un asunto como previo a los filtros, solo por el hecho de tomar una foto, digamos, pensándolo como Barthes, ¿no? O Benjamin, ¿no? El simple hecho de estar frente a la cámara me modifica, porque tengo que posar. Bueno, pero eso me llevó luego a pensar, bueno, ¿y en qué momentos de mi vida no estoy posando? ¿No? Si aún cuando estoy solo poso para el otro que ya vive en mí, ¿no? Para la idealización mía que tengo yo sobre mí mismo, en el que uno hasta piensa, ¿no? Por ahí, Carlos decía, uno puede controlar los gestos, ¿no? Los movimientos que hace, pero luego hay un punto en el que dices, bueno, si yo muevo la mano así, ¿soy yo realmente quien mueve la mano? O a lo mejor es una práctica que tengo de costumbre por haber visto a mi mamá toda la vida mover las manos cuando habla, ¿no? Entonces digo, soy yo, ¿no? Entonces un asunto así muy ontológico, ¿no? Como lo veíamos en la primera clase, pero cuando lo pienso en ese nivel llega un punto en el que me saturo, ¿no? Y prefiero entonces olvidarme de eso y divertirme, ¿no? Divertirme con la foto, pasármela chido, pensar en cómo eso a mí me sirve para sentirme también más cómodo conmigo, con mi cuerpo, con mis formas, con mis diferentes imágenes. Pero con eso en mente de que ni siquiera, o sea, ninguna foto mía, ni siquiera la imagen del espejo completa, o sea, lo que soy, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues desde ahí para mí cambia la cosa. Gracias, Ale, qué importante. La pipa no es una pipa, diría Magritte. Muy bien. Hugo y luego Majo. No, pues nada más bueno, haciendo un comentario respecto a lo que acaba de decir Alejandro, creo que la gente desde su analfabetismo visual, desde esta incapacidad de poder generar una imagen con un contenido iconográfico seleccionado, es que adoptan también los otros modelos iconográficos y los reproducen sin saber realmente qué significan y de lo que están hablando, ¿no? Hay poca gente con realmente una cultura visual desarrollada y capaz de controlar los elementos iconográficos. Y bueno, y se me hizo bien interesante lo que dijo Alejandro precisamente en la teoría teatral de Stanislavski. A los que estudian teatro les dicen, no, en el momento que tienes una persona enfrente, o en el momento que te pones en un espejo, te pones como tu máscara encima, ¿no? Y se me hace súper interesante. Y ya. Gracias, Majo.
Sí, creo que es súper interesante lo que dices, Alejandro, aunque en realidad no sé si eso es un cuestionamiento de las redes sociales como tal, o en realidad de nuestro devenir y de nuestro ser social, ¿no? O sea, porque lo mismo podríamos decir de una pintura o de un daguerrotipo o de mi performance en otro espacio, o sea, quién soy cuando soy, ¿no? Entonces, es una cosa súper semiótica, ¿no? O sea, somos un signo que representa otra cosa nosotros también. Entonces, bueno, viva la semiótica. Pero es súper interesante, porque al final creo que lo que hacen particularmente las prácticas de los selfies, es mostrarme como quiero que tú me veas. No me muestra, nadie nunca jamás va a permitir. ¿Se acuerdan cuando en Facebook nos tagueaban en fotos cuando usábamos Facebook, cuando no sabíamos todo? ¿Cuándo te tagueaban en una foto donde salías realmente mal? Así, realmente mal, jamás. Jamás, o sea, porque ahí no estamos hablando de selfies, estamos hablando de una foto que te toma alguien más, ¿no? Que podría ser como más cándida, que no estás como posando y tal. Tenemos un control y una curaduría sobre nuestra propia imagen constante, y no solamente en cuanto a las fotos, sino en cuanto a lo que compartimos en general, creo que como en redes sociales, pero como miembros de una comunidad extendida. Pero bueno, es súper interesante. Creo que algo que no hay que olvidar en el artículo del selfie es que es decir, una cosa es hablar del selfie en general y otra cosa es de quién se está tomando el selfie y el tipo de selfies del que está hablando el paper. Y yo llegué un poco tarde, me imagino que lo dijeron antes, pero está hablando de sexy selfies, ¿se acuerdan? Sí. No eran selfies cualquiera, ¿no? Y entonces también ahí creo que entra como otra dinámica de poder interesante para el análisis, porque lo que dice el paper, o como yo lo interpreto, es al subir o al permitirme mostrarme con esta faceta como mujer, en esta, porque hablaba de los, de Tumblr también, ¿no? De las redes. Sí. Yo gano porque controlo, porque pongo mi performance, por decirlo como diría Stanislavski, performo un espacio de una forma específica que antes no me era permitida y ahora tengo una agencia porque lo hago ahí, ¿saben? Entonces, de pronto también tampoco está tan mal. O sea, creo que también es fácil irnos como a la condena o a la depresión de no hay que subir una sola foto porque nos arroban todas. Sí, porque además mi miedo era sobre todo como desde que aprendí, gracias a mis alumnos, que cada que subes una foto ya a Instagram no es tuya más, nunca más. O sea, que en realidad es de Instagram y todos firmamos ahí con nuestro dedo, ¿no? Como que digo, no sé si quiero que Instagram se dueñe una foto mía, aunque en realidad cuando subo el iCloud, cada vez que me tomo una foto, pues también lo tiene, ¿no? Por un lado es eso, pero también por otro lado creo que es interesante lo que pasa cuando diferentes grupos o diferentes culturas, no me gustan las culturas, pero cuando diferentes grupos se asocian a ciertas imágenes o a ciertos looks, ¿no? Y lo veo mucho como con el tema de esto, como de los grupos asiáticos y las cosas que se ponen y los coreanos y no sé qué. Eso ha pasado toda la vida, pues, o sea, como performar, porque lo hacemos todo el tiempo, pero no sé si en redes sociales como queda un registro, no sé, o sea, de pronto no sé si está bien o está mal, o sea, genuinamente no lo sé, ¿no? Porque sí me parece importante que haya espacios de libertad en acciones o en agencias que quizás antes no hubieran sido permitidas, ¿no? Como lo que nos decía Connie ahorita. No sé, o sea, me lo cuestiono de verdad, genuinamente no lo sé. Y por ejemplo, pensar en las infancias. O sea, yo hoy me debatí 7 minutos, así como la subo, no la subo, si ya la voy a subir, ya, da igual. Pero yo jamás subiré una foto de mi sobrina de 4 años a Instagram, jamás. O sea, es una cosa que, primero porque yo no, o sea, porque ella es su propia persona y ya decidirá qué quiere hacer ella con su imagen digital, ¿no? Pero por otro lado, porque sé lo que sé. Entonces, no sé, o sea, como que entro en un debate ahí que no sé qué respuesta tiene, que no sé si ustedes lo comparten. Pero bueno, no quería dejar de recordar esta parte de los sexy selfies, ¿no? Que es lo que habla el paper, como una forma muy particular de performance. Es correcto, y que además no tiene rostro, que es interesante porque en Instagram creo que el autorretrato es como Zoom, ¿no? O sea, es la predominancia del rostro y el cuerpo. Hay gente que dice en shorts, ¿no? Que nadie nos ve acá, ¿no? Pero acá al revés, ¿no? Eran imágenes del cuerpo y por eso siempre ponemos mates, ¿no? O sea, es decir, si vienes de una cultura, la mujer, porque son mujeres, no son mujeres indígenas ni de mujeres del sur, y si el mandato es la madre, ¿no? Entonces pudiese ser que hubiera otro tipo de cosas ahí que pudieran suceder también, ¿no? Y dejar espacio para eso. Sin embargo, ciertamente, y me voy a regresar a Instagram y un poco a hacer la liga, es toda esta cultura de ser exitoso, empodérate, sé líder, sé bello, sé habilidoso, sé productivo, como que cuadra, ¿no? A mí me parece que cuadra como una estructura de coherencia en donde también tienes un cuerpo
musculoso, decía, ¿no? Es que pone músculos de las piernas. Me parece un poco como, decía, bueno, y si no hubiera tenido piernas, ¿no? Lo hubiera subido igual, ¿no? Es decir, erotizar, como lo que nos mostró, es que hay un contraste también en las fotos que nos mostró nuestra artista, ¿no? Cuando ella hablaba de su experimento erótico, de erotizar su cuerpo enfermo, ¿no? Entonces, no sé si necesariamente el erotismo tendría que ver mostrar músculos, o eso está muy asociado al cuerpo, a un tipo de cuerpo, también en El Capital. Quisiera entonces, ya después de esta reflexión, que pudiéramos proponer algunas cosas que sería importante observar en nuestras selfies, en nuestro ejercicio autoetnográfico. Por ejemplo, yo creo que sería importante, en lo que yo estaba pensando, darme cuenta cuántas fotografías estoy tejiendo comunidad, de la manera que sea, o sea, porque no solamente es porque estoy con otros y otras y otras, sino porque de alguna manera no soy yo la protagónica. O sea, puede ser que suba algo de alguien, presuma el trabajo de alguien, hable bonito de alguien, o sea, estoy como tonteando, ¿no? Pero bueno, en esta parte del tejido de la comunidad, como quiera que sea, otra cosa que me preguntaba es si esas son las que se hacen más virales o más comentadas, y cuáles son las más comentadas y las que más les gustan a mis amigos, amigues, y si son las que me gustan más a mí. También me preguntaba si son las que están más intervenidas en términos normativos o no, por ejemplo, ¿no? Son cosas como que se me ocurren ahorita. También, dado que es un ejercicio autoetnográfico, podemos proponer preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando tomé esa foto que se hizo viral o no viral? O si la que más me gusta, nadie la peló. ¿Y qué estaba pasando en la práctica? Porque como Majo y Alejandro y Mariana ayer nos platicaban como este proceso de tomar la foto. Entonces, a lo mejor si me acuerdo de esa foto en la que encontré un patrón, o sea, fue la más comentada, o nadie la peló y a mí es la que más me gusta, etcétera. Si recuerdo qué temores tenía, por ejemplo, tal cual el ejercicio que hizo ahorita Majo, ¿no? Esta foto me dio mucho miedo tomarla, la tomé y tiene 1000 reacciones. ¿Qué le pasa con esas reacciones? ¿Qué dicen ese tipo de reacciones desde el punto de vista de colonial? O sea, a ver si podemos, igual está muy loco lo que queremos hacer, pero a mí se me ocurre que al menos pudiéramos contestar eso, y si nos acordamos, si están muy intervenidas o no. Me gustaría que propusieran, puede ser como que ahorita hagamos un par de intervenciones de lo que propongan, y otra es que nos lo pudiéramos dejar de tarea. O sea, es tal cual decir, creo que debemos de observar esto y aquello. Entonces, si quieren, hacemos un par de participaciones porque tenemos 2 minutos. Entonces, 3 minutos antes de que darle la palabra a Fer. Mariana. Yo tengo una duda muy rápida. Entiendo que vamos a analizar pues, nuestros perfiles, pero quería preguntar si se va a analizar los posts, o sea, las cosas que se suben y quedan en mi perfil, o igual se van a analizar las historias, porque creo que estaría muy interesante ver el contraste de qué estoy subiendo en mis historias y qué estoy subiendo en mi post, porque en lo personal soy una persona que pues uso bastante mi Instagram, ¿no? Y igual está esta dinámica de que subo mis historias públicas y que subo mis historias de mejores amigos, que es esta categoría donde tengo gente en la que más confío. Entonces creo que estaría muy, muy interesante hacer esta diferencia entre estos 3 lugares, ¿no? ¿Qué queda en mi perfil para siempre? ¿Qué queda en mis historias públicas? ¿Qué queda en mis historias para mis mejores amigos? Y hasta se me ocurre agregar una cuarta, pero no sé qué les parezca, que es qué imágenes tengo archivadas, porque en mi perfil puedo archivar imágenes que después digo, ay, ¿sabes qué? Esta ya no me gustó, ya no va con mi estética. Entonces, en lo personal yo tengo como unas 20 archivadas y tengo varias posteadas, y en lo personal a mí sí me gustaría hacer el análisis de cómo contrastan esas 4 categorías dentro de una misma red social de mi perfil. No sé qué les parezca. El perfil, las casas con tus amigos, los archivos y las historias. Ahorita vamos a ver, yo creo que se puede, ahorita creo que podemos bajar todo lo que tenemos, pero no sé si hace la diferencia. Pero por ejemplo, si tú dices, tengo como 20 fotos de archivo, son poquitas y vamos a hacer eso a piecito, pues. O sea, ahorita lo que nos va a enseñar Fer, sobre todo le va a servir a la gente que tiene mucho, ¿no? Porque te baja todo de sopetón.
Y también nos va a servir porque el último paso, acuérdense, es reunirla de todos y hacer una cosa estética, ¿no? A partir de ahí, para también que nuestro artista tenga algo de qué hacer, ¿no? Pero sí, a mí me parece bien interesante. También para los que usamos menos Instagram, pues aquí esta generación nos enseña todas las posibilidades que tiene. Muy bien. Gracias, Mariana. ¿Qué otras ideas tienen así de qué no se nos puede pasar, al menos? Desde una No sé mirada también, de... bueno, no es de colonial, pero no sé si también vamos a incluir en esto, pues, los video selfies, vaya. A mí lo que aparecía, ¿no?, en mi tesis, por ejemplo, es que muchas chicas subían más videos selfie que fotos, o sea, más videos de ellas hablando, de ellas, de como un boomerang, una especie de, este tipo de nuevos formatos de la selfie, ¿no?, que son pequeñas variaciones. No sé si los incluimos, no sé qué tantos haya aquí, no sé qué tanto los utilicen, o si nos limitamos exclusivamente a fotografías estáticas selfie. Es la primera vez que lo oigo, Sí. lo de la Pues biosfera. bueno, también a lo mejor habría que alguien que los que usan más las selfies, que nos platiquen todas las posibilidades. Creo que ahorita lo que traemos es bajar imágenes, pero como les digo, si son pocas ejercicios, podemos hacer algo como más a piecito, o sea, como se hacía antes de que existieran estas monadas, ¿no? Yo también pensaría ¿Pocas? en Ajá. el escenario, en el contexto, o sea, el fondo, ¿no? En el que está proyectada la selfie. Si hay fondo, no hay fondo, ¿no? Porque tiene que ver mucho, ¿no? De dónde se produce la locución físicamente, ¿no? Y Ok. no es lo mismo tener así, no sé, el Taj Mahal atrás de mí, y es una selfie que está haciendo así, o tener mi cara nada más y me vas a ver nada más mi cara, ¿no? O sea, Ok, entonces el fondo de la selfie, Mariana, aunque nadie sube fotos con fondo desordenado, claro. Sí, ok. ¿Alguna otra idea en torno a la selfie? Ok, muy bien. Ok, entonces ya, bueno, voy a ir anotando yo el Pues fondo de la es que selfie. no sé qué tanto sea, hay una posibilidad en Instagram donde se puede poner el perfil como si fuera un perfil de empresa o de famoso. Entonces de esa manera cada quien puede analizar cuántas veces se compartió su foto, se guardó, cuántos likes tuvo a diferencia de otros. Es una estadística de tu perfil para que veas que te está funcionando y que no. La cosa con esto es que el perfil tiene que estar en modo público, lo cual entiendo que a muchas personas les incomoda o dicen, no, gracias. Pero igual creo que sería las personas que estemos dispuestas. Está muy interesante eso, porque, pues, ¿para qué quiero ver una estadística de qué foto mía está pegando, no? pero O sea, eso, así Mariana, hay pensándolo que de- recordar, esta es una lógica del mercado. O sea, Instagram y las métricas de muchas redes, bueno, todas las redes sociales son para cuestiones de mercado, de negocio. O sea, ahí no te están diciendo, mira, para que te entiendas tú. No, mira, o sea, te genero esta estadística porque a mí me funciona y me sirve lo que se denomina el capitalismo vigilante, ¿no? O sea, que envuelve y crea los segmentos y te mete en un segmento en lugar de que te descubra el segmento, no, te define a partir de toda esa data que le estás dando, porque no le interesa a Mariana, le interesa a esa persona que le generó la data, y con eso dice, ok, es todas estas personas, aquí las voy a meter, aunque no quieran. O sea, porque están generando eso con la data. Sí, totalmente, totalmente. Pero lo decía igual en el aspecto de que conozco muchas personas que tienen este modo nada más para poder ver qué imágenes les están pegando y subir. Entiendo el aspecto en el que Instagram lo hace, pero como usuario, como gente que conoce y como persona que conoce a mucha gente que es usuaria, creo que está muy interesante el hecho de que recurran a este punto de, ay, soy una empresa de cocina, no sé, para ver qué fotos suyas están pegando y poder comparar estadísticas. Y sí seguían en base de eso. Sí conozco gente que me dice, no, pero es que si subes un fondo blanco pega más y le dan más likes y el algoritmo te dice, no sé si sea verdad el fondo blanco, es un ejemplo así, pero sí así funciona. Muy Está bien, cañón, bueno. Mariana. O sea, yo estoy aprendiendo muchas cosas de ahorita. Oye, no, complementando esto nada más con lo que dice Victorino, sí, claro, o sea, a ver, es una red que no es inocente, la comunicación nunca lo es, pero también no hay que olvidar la posibilidad comunitaria que se teje en Instagram, sobre todo a partir de colectivas, particularmente con colectivas feministas y con colectivas, por ejemplo, de temas artesanales. La cantidad de venta, por ejemplo, que están logrando los artesanos y artesanas, por ejemplo, textileros, que sigo un montón, a través de las redes que tejen en Instagram, no es cosa menor. Entonces, igual también está bueno eso. Entiendo que ahorita no vamos a hacer eso, pero hablando como de la lógica capitalista, también está bueno quién se monta
en la cancha del capital para, ¿no? O sea, hablando como de lo que decíamos ayer del... Y al final, del como colonialismo. la subjetividad, o el fetiche de la subjetividad es el sujeto como producto finalmente, ¿no? O sea, diciendo quién se monta en esto. Y ahí se define a partir de eso. El artesano que no se monta, ¿dónde queda? Y el artesano que se monta, ¿dónde queda? O sea, cómo se refleja a partir de la lógica del mercado su propia identidad. Porque es algo estructural, ¿no? Muy estructural y muy alejado de la cuestión de la agencia. Sí, lo entiendo, pero creo que yo lo tiendo a ver un poco más optimista y nunca lo soy, ¿eh? O sea, Ah, parece, yo pero no. también. Pero Sí, sí, yo a también. lo que me refiero es a alguien que no estaría o que no, o sea, una red que no estaba diseñada para ciertos cuerpos, de pronto están ahí y la están utilizando y eso me parece también súper interesante. Pero bueno, ese es otro tema porque no es individuos, sino más bien como Colectivos. grupos. Mm. Sí, claro, y de alguna manera es o abandonamos las redes o tratamos de usarlas invadirlas, y hacerla invadirlas. una herramienta de agencia propia, ¿no? Que yo entiendo que siempre va a tener sus límites, pues, porque la estructura, mientras la estructura no sea individualista y todo lo que ya dijimos y te premie, porque es lo que te premia, etcétera, entonces eso va a ser, pues bueno, un poco siempre va a haber límites, pero ciertamente entonces creo que cerrando ya para pasar a la otra parte, lo colectivo, o sea, si nuestras fotografías, si hay algo que de esa dimensión colectiva, si compartió Majo algo con las chicas feministas o si puso el hashtag, etcétera, a lo mejor ya habría algo como que notar. También la parte de la politización que va de la mano. O sea, aunque sea una selfie, si hay algo que tenía una intención política, ¿no? O sea, de una crítica o de algo es por ahí. O lo otro sería si es como más de branding, pues, ¿no? O sea, si estoy usando el Instagram, como yo lo veo mucho en la investigación, que es como para ir haciendo un branding pues, de mi producción, entonces voy hablando. Entonces, y bueno, es válido, pero pues ahí es la lógica del capital, ¿no?